Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a esta experiencia formativa, a nuestra primera sesión. Espero que hayan tenido una bonita jornada durante el día. Y bueno, pues es importante compartirles algunas consideraciones antes de iniciar nuestra sesión. Veo que algunos ya tienen activado su cámara, lo agradezco mucho. Quienes no, por favor actívenla, es importante vernos, mirarnos y aunque no estemos en el mismo espacio físico, si estamos en el mismo espacio electrónico y podemos compartir mucho más mirándonos unos a otros. Y bueno, por eso les invito a que enciendan sus cámaras para que también, aunque sea a través de este pequeño espacio, pueda conocerlos en la distancia. Es importante comentarles por su seguridad que el equipo de la acción formativa no realiza llamadas telefónicas ni por WhatsApp, que por favor no proporcionen sus datos importantes o que son sensibles o susceptibles de robo, que los datos que son necesarios ya fueron dados en su inscripción, el equipo ya cuenta con ellos y cualquier cuestión de soporte técnico lo harán a través de las cuentas, de la cuenta y de la información que estarán colocando aquí los compañeros del equipo de acción formativa. Favor de escribirles directamente a ellos y si reciben alguna llamada o algo, de nuevo, con ellos solamente, nadie más que ellos. Y bueno, pues sí es importante invitarlos a que las actividades en plataforma las realicen en orden, ahí llevan un seguimiento. Entonces, en particular, este curso es un curso que tiene un diseño secuenciado, es decir, el módulo 1 da toda la base para generar el módulo 2, que es su ejercicio de la construcción del proyecto comunitario con enfoque intercultural. Y la última parte ya es la concreción didáctica de su proyecto, en donde ahí se ve la articulación de todo lo que fueron construyendo. Entonces no nos podemos saltar las actividades porque son como un bracito uno de otro hasta que concluyen su acción formativa. Y bueno, pues por último, invitarlos a que nuevamente que pues no subamos archivos que de repente a veces nos pueden ganar las prisas y nos equivocamos, que tratemos de tener la actividad a tiempo y que sea el archivo correcto con la información correcta para que puedan ir haciendo su avance, pero sobre todo para que vayan construyendo las actividades que le llevarán a concretar su proyecto comunitario con enfoque intercultural de manera secuenciada y con el archivo que es con la información que corresponde. Y bueno, pues en general, nuevamente les doy la bienvenida. Si hay algo con lo que yo no logré ser clara o la información no fue suficiente de mi parte, expresarlo a través del chat. En algún momento abriremos los espacios para ir participando, ir interactuando juntos en esta primera sesión. Esa primera sesión, ahorita vamos a ir conociendo algunas cosas. Me gustaría iniciarla de una manera diferente, viendo un ejercicio, un par de ejercicios que tienen que ver con los contenidos, que tienen que ver con el módulo 1 y en particular con todos los conceptos clave que son la base para construir nuestro proyecto con enfoque comunitario, con enfoque intercultural. Bueno, un poquito me gustaría, aunque no lo podamos hacer tanto en vivo, ir colocando ahí de dónde son o no sé, si pudiéramos tener algunas 3 personas para abrir sus micros que quisieran compartir de qué zona son y quiénes son, brevemente. ¿Alguien gusta? José Manuel, adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Reyes Culebro. Soy de la zona 187 de Acayucan, Veracruz, del sector educativo número 18. Ok, Gracias. muchas gracias, bienvenido, gracias por compartir. Hay un calor rico en esa zona, muchas gracias. ¿Quién más? Laura, adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Laura Ivette Montiel Hunda, trabajo en Jardín de Niños Carmen Huerta de Cerdán, municipio de Jico, Veracruz, y mi zona es la 113 Coatepec, Coatepec Jardines. Ok, muchas gracias, También maestra se siente Laura. mucho calor por acá. Sí, pero es un pueblo hermoso. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es, soy el profesor Julio Humberto Cruz Cruz. Soy docente de primaria federal, zona 025, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ok, bueno, pues muchas gracias. Qué bueno saber que estamos compartiendo el mismo espacio físico, zona geográfica. También estoy aquí en Jalapa. Yo no me presenté, me gustaría hacerlo. Les agradezco a quienes han estado compartiendo de dónde son un poquito para que vayamos abriendo el diálogo, sobre todo en este tipo de acción formativa, el diálogo y el diálogo de saberes es parte de la construcción de un proyecto comunitario. Bueno, mi nombre es Fabiola Cruz. Yo soy, bueno, soy originaria bueno, de Tabasco y me encuentro aquí en Jalapa, trabajo en la Universidad Veracruzana Intercultural y soy docente también de otras asignaturas. Y bueno, en esta tarde me toca compartir con ustedes esta experiencia de formación denominada concreción didáctica de proyectos comunitarios en el marco de la nueva escuela mexicana, vínculo entre escuela y comunidad. ¿Sí? Veo que siguen colocando ahí en su chat que algunos son de Nanchitán, de Orizaba, de Tuxpan. Bueno, tenemos una diversidad cultural y por lo que veo también lingüística bastante vasta y eso nos va a permitir hacer ciertas dinámicas en estas sesiones. Pues sin más, de nuevo les doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar la sesión. No voy a abrir un poquito más los micros, los vamos a volver a cerrar un ratito y en un ratito más vamos a volver a compartir, ¿les parece? Eh, Voy a ir avanzando en la presentación. Podrían manifestar si se nota. Bueno, yo no compartí cuál era mi formación. Yo soy pedagoga de origen y bueno, estudié algunas cuestiones que tienen que ver con diplomados en interculturalidad y otros enfoques transversales, el diplomado de educación popular, ambiental e intercultural, la especialidad en discapacidad visual, interculturalidad y educación, la maestría en tecnología educativa y el doctorado en educación inclusiva. Esas son algunas de las cosas que he ido haciendo para hacer todo este trayecto de formación. Pero mi principal actividad centrada es el diseño de carreras con enfoque intercultural y otros enfoques diversos, incluyendo la propia inclusión y que se ofertan a lo largo del estado de Veracruz para principalmente las poblaciones originarias, también para las poblaciones que están en zonas urbanas y bueno, entre ellas esas son una de las actividades principales que realizo, donde se implementan estos ejercicios de construcción de proyectos comunitarios, de investigación y de trabajo con las comunidades y también convergemos con el trabajo y la interacción con profesores de diferentes niveles educativos cuando vamos a las comunidades o trabajamos ahí en ello. Y bueno, pues a través de esta experiencia deseo que sea un buen intercambio de aprendizajes, que esté afincado en los saberes pedagógicos y multidisciplinarios que contribuyan a fortalecer su formación académica dentro de este marco de los nuevos retos que la nueva escuela mexicana les está brindando o nos brinda a todos, porque en realidad también ha sido un reto para nosotros. Y bueno, sientan en estas sesiones la confianza para comunicar todas las dudas o inquietudes que pudieran tener tanto del curso como de lo que intento ofrecer, como ampliar más, nutrir más lo que estamos trabajando en el curso con otros referentes y otros elementos que espero que sean de ayuda para el desarrollo de su proyecto comunitario. Y bueno, pues empecemos a trabajar de lleno. Hay un primer ejercicio que me gustaría, espero que todas y todos lo vean, si hay alguien que tiene una cuestión de baja visión o que tenga dificultad de accesibilidad, a favor de decirlo para que veamos con el equipo cómo apoyarle un poco más, acercar el contenido. Me gustaría dar unos 3 minutos, 5 minutos cuando mucho para leer. Este es un ejercicio de integración e identidad. Pero a medida que vayamos avanzando en la sesión, ustedes van a ver cuando veamos los conceptos clave o lo que viene más adelante,
¿Por qué les puse estos dos ejercicios de inicio y qué tienen que ver? Este ejercicio se llama Un mundo hecho de muchos mundos y a veces no pensamos mucho en lo que nosotros tenemos con nosotros, pero ahí está. Les invito a darle o si alguien lo quiere leer, me gustaría invitar a alguien a leerlo. Levante su mano si alguien quisiera leerlo. Cristian, Gerardo, adelante, ¿podemos? Adelante. Ok, ¿Sí ¿sí me lo puede escuchan ver? ahí? Sí, ¿lo puede ver bien, Ok. maestro? Sí, perfecto, sí lo puedo ver. Gracias. Gracias. Adelante. Dice, integración, identidad, un mundo hecho de muchos mundos. Instrucciones, lee detenidamente el texto, a continuación se presenta y responda a las cuestiones solicitadas. Nuestro sujeto se despierta en una cama hecha según un patrón originado en el cercano Oriente, pero modificado en la Europa del Norte antes de pasar a América. Se despoja de las ropas de cama hechas de algodón que fue domesticado en la India, o de lino domesticado en el cercano Oriente, o de lana de oveja domesticada igualmente en el cercano Oriente, o de seda, cuyo uso fue descubierto en China. Todos estos materiales se han transformado en tejidos por medio de procesos inventados en el cercano Oriente. Al levantarse, se calza unas sandalias de tipo especial llamadas mocasines, inventadas por los indios de los bosques orientales, y se dirige al baño, cuyos muebles son una mezcla de inventos europeos y americanos, todos ellos de una época muy reciente. Se despoja de su pijama, prenda de vestir inventada en la India, y se asea con jabón inventado por los galos. Luego se rasura, rito masoquista que parece haber tenido origen en Sumeria o en el antiguo Egipto. Al volver a su alcoba, toma la ropa que está colocada en una silla, mueble procedente del sur de Europa, y procede a vestirse. Se viste con prendas cuya forma originalmente se derivó de los vestidos de piel de los nómadas de las estepas asiáticas, y calza zapatos hechos de cueros curtidos por un proceso inventado en el antiguo Egipto, y cortados según un patrón derivado de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo. Alrededor del cuello se anuda una tira de tela de colores brillantes, supervivencia de los chales o bufandas que usaban los croatas del siglo XVI. Antes de bajar a desayunar, se asoma a la ventana hecha de vidrio inventado en Egipto, y si está lloviendo se calza unos zapatos de caucho descubierto por los indios de Centroamérica, y coge un paraguas inventado en Asia sudoriental. Se cubre la cabeza con un sombrero hecho de fieltro, material inventado en las estepas asiáticas. Ya en la calle se detiene un momento para comprar un periódico, pagándolo con sus monedas, una invención de la antigua Lidia. En el bar le espera toda serie de elementos adquiridos de muchas culturas. Su plato está hecho según una forma cerámica inventada en China. Su cuchillo es de acero, aleación, hecha por primera vez en el sur de la India. Su tenedor es un invento de la Italia medieval, y su cuchara un derivado de un original romano. Comienza su desayuno con una naranja procedente del Mediterráneo oriental, un melón de Persia o quizá una raja de sandía de África. Además, toma un poco de café, planta de Abisinia, con leche y azúcar. Tanto la domesticación de las vacas como la idea de ordeñarlas se originaron en el cercano Oriente, y el azúcar se hizo por primera vez en la India. Una vez que ha terminado de comer, se pone a fumar, costumbre del indio americano, consumiendo una planta domesticada en Brasil, ya sea, ya sea en una pipa derivada de los indios de Virginia o en un cigarro derivado de México. Si es suficientemente vigoroso, elegirá un puro que nos ha sido transmitido de las Antillas a través de España. Mientras fuma, lee las noticias del día impresas con caracteres inventados por los antiguos semitas sobre un material inventado en China, según un proceso inventado en Alemania. Ok, muchas gracias. Bueno, este mismo ejercicio va a involucrar un montón de elementos de los que vamos a estar trabajando en el proyecto, pero intentan mirarse a ustedes mismos, intentan hacer este mundo hecho de sus muchos mundos que tienen ahí. Ustedes tienen cucharas alrededor, su comida, sus vasos, su taza, su ropa, los elementos que traen, de dónde fueron creados sus lentes, su auto incluso, porque veo que algunos están en auto, su reloj. Intenten hacer este ejercicio narrativo con ustedes mismos. ¿De qué está hecho su mundo? ¿Cuáles son los mundos que hay en usted, con ustedes?
¿Qué datos de identidad encuentran? ¿Qué diversidad encuentran? ¿Qué elementos culturales encuentran? ¿Qué territorios encuentran? Escriban en un papelito por ahí que tengan a la mano unas 4 líneas. Intenten hacer este mismo ejercicio de construcción, observando lo que ustedes tienen, desde lo que tienen puesto, donde están escribiendo, lo que tienen en sus manos, los aretes, la ropa, el maquillaje, todo eso son elementos. Es muy parecido al ejercicio. ¿Y de qué se dan cuenta? Unos 3 minutitos y compartimos. 4 líneas construyen, se van a ir dando cuenta que es un ejercicio muy divertido. Obsérvense, ¿qué tienen puesto? ¿Qué tienen alrededor? ¿En dónde están? Miren el texto, ¿qué les dice el texto? ¿Y qué ven en su mundo o en sus muchos mundos? Vuelvo a compartir la indicación. Usamos cosas de todas las culturas. Sí, el ejercicio es que ustedes traten con lo que ustedes tienen puesto en alrededor, en su escritorio, todos los elementos que tienen. Que tratan de hacer un ejercicio de 5 líneas no más, narrativo, así como está construido este texto, para que identifiquen los elementos que tienen de identidad, de diversidad, de muchas cosas que están ahí. Espero que haya sido claro. Sí, mejor. Intenten escribirlo, intenten narrárselo. ¿Qué es lo que tienen ustedes a sí mismos? ¿Cuál es su mundo? ¿Qué mundos componen su mundo que no se habían puesto a pensar? Incluso dónde están hechos sus zapatos, sus lentes, su ropa, su propio escritorio. Veo que algunos tienen ahí algunas cuestiones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué mundos los acompañan ahí? Después van a ver por qué estoy articulando esto. No nos imaginamos de dónde vienen las cosas que tenemos y cuando las descubrimos, oh sorpresa.
Un minutito más y abro 3 personas. ¿Va? ¿Listos, maestro? ¿Quién quiere compartir su ejercicio que descubrieron? Por ahí veo algunos que han escrito. Me gustaría escuchar a 3 personas quienes gusten. Adelante. Francisco, Román, maestro, ¿podría compartir, por favor? ¿Qué descubrió? Claro que sí. Bueno, pues la importancia del progreso existente gracias a las distintas culturas y el valor de la interculturalidad y la diversidad. Sin embargo, también encontramos los impuestos agregados a las cosas por no ser del país de origen que las importa, ¿no? Entonces creo que es como su lado positivo y también la contraparte de que estamos pagando pues impuestos. Sí, así es. Tiene un poco que ver eso con las cuestiones de consumo, un poco de consumo y no solo cultural, sino también con elementos que retomamos otros mundos, pero así es. Y sí, tiene que ver justamente con el elemento clave de la interculturalidad y la diversidad cultural. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí alcancé a leer a alguien que mencionaba que su ropa era de China, el café era de Coatepec y no me acuerdo qué más colocó, pero buen ejercicio, pequeño pero buen ejercicio. ¿Quién más? A la maestra Alejandra Chávez, ¿nos podré compartir, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Tenía problemas con el audio, muy amables. Bueno, Alejandra está trabajando en su computadora HP, originado en Asia, modificado en Estados Unidos, utilizando programas de Microsoft con sistema operativo Windows 11, utilizando un mousepad gris, el cual fue hecho en China. Ella toma apuntes, utiliza un lapicero color rosa, marca Bic, Crystal Fashion, el cual se inventó en Europa, concretamente en París, Francia. Fue lo único que pude hacer, maestra. No, súper bien, bastante bien avanzado. ¿Cuántos elementos encontramos de territorio, de comunidad, de identidad, de diversidad cultural, de bastantes cosas? Ahí quisiera leer el profesor Lázaro. Muchas gracias, maestra Alejandra. ¿Cómo se sintió con el ejercicio? Muy bien, maestra. Al principio no sabía qué escribir, sin embargo, bueno, tengo enfrente de mí la computadora, estoy utilizando lo que mencioné, entonces ahí empecé a despertar la imaginación y escribir, ¿no? Como usted dijo que eran 5 líneas aproximadamente y nos dio el tiempo, ¿no? Entonces traté de redactar lo más que pude. Sí, es un ejercicio que revela muchas cosas, pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, maestra Jessica, y con ella cierro y voy a leer una en el chat que está ahí del profesor Lázaro y seguimos. Buenas tardes. Bueno, para empezar, en mi caso, yo soy México-española, entonces tengo 2 culturas muy distintas juntas. Soy hija de padre mexicano y de madre española. Entonces, las culturas desde ahí ya son diferentes. Tengo un escritorio que viene de España, tengo una computadora que viene de China, estoy trabajando actualmente en una zona rural del estado de Veracruz, que es en Atzacán, y tengo una variedad o un bagaje cultural demasiado amplio que por eso me interesó tanto esta interculturalidad, porque aparte estoy aprendiendo el idioma náhuatl. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues hablamos no solo de una cuestión de interculturalidad, sino de multiculturalidad que tiene que ver ahí, además de una cuestión de diversidad lingüística y cultural, y principalmente lingüística con lo que está hablando. Yo le puedo decir quema, bien, náhuatl significa eso. Tlazocamaki por compartir el ejercicio. ¿Y cómo se sintió? Bastante bien, bastante Eso bien. Me gusta el hecho de que podamos compartir todo el bagaje cultural que tenemos, empezando por nuestro estado.
Así es. Todo eso que ustedes ahorita están compartiendo, reflejándose de sus proyectos, cuando van a encontrar el tema o el proyecto, el problema que van a trabajar en su comunidad van a encontrar muchos mundos hechos de muchos mundos dentro de esa comunidad y dentro de ese territorio. Entonces, es bien importante identificar todo eso. Por eso hoy quise abrirlo con este ejercicio que lo pueden compartir con los estudiantes de todos los niveles. Claro, con los niños más pequeñitos en primaria hay que adaptarse a los ajustes necesarios, pero se puede trabajar muy bien. Y bueno, la intención también de esta sesión es ir dando algunas herramientas o recursos que les puedan servir de apoyo en sus experiencias de trabajo en el día a día. Y me gustaría leer del profesor Lázaro. Hay muchos más, agradezco el esfuerzo. Utilizo un celular elaborado en China con partes japonesas, exportado a Estados Unidos e importado a México para su venta y difusión. Utiliza lenguaje en español, aunque sus piezas traen caracteres chinos, elaborado con materias primas del continente africano. Un solo elemento, el maestro solo habló de un solo elemento y vean toda la diversidad y sobre todo la anuencia que hace acerca del territorio. ¿Sí? Nosotros no podemos mirarnos nuestros proyectos comunitarios fuera de los territorios o de identificar ese mundo del territorio, dónde lo vamos a situar y a desarrollar sin identificar de un solo elemento, tantos elementos que nos dan cuenta de esa diversidad, de esa comunidad, de esa interculturalidad. Incluso desde, aunque no está hablando desde una cuestión de derechos y demás, pero ahí está. Muy bien, muchas gracias, maestro Lázaro. Una última más que voy a leer ahí del maestro Javier Chima de Colorado. Muchas gracias. La mochila está hecha en China, mi playera en Indonesia, mi bermuda en Bangladesh y mi laptop en China. El maestro está encargado solo una parte de un continente, pero ¿cuántas cosas pueden salir de allá? ¿Cuántas cosas podemos tener desde acá que podemos? Estamos hablando de un elemento de interculturalidad que también puede ser de la indumentaria, ¿sí? En el curso van a encontrar ahí un análisis que tiene que ver con un análisis de un proyecto que se llama Fast Fashion y es uno de los problemas que hay que podemos trabajar con los niños y con casi todas las edades, incluso con los niños pequeñitos hay que hacer el ajuste razonable, por supuesto. Pero bien, muchísimas gracias. Si alguien quiere seguir desarrollando este ejercicio, pues será compartido si lo solicitan. Vamos a seguir adelante. Yo quisiera que fueran ahí, por favor, tomando elementos de interculturalidad, qué cuestiones se identifican de los conceptos clave que vamos trabajando durante todo este proceso. Efectivamente, bueno, voy a continuar. Vamos a seguir para que podamos agotar los contenidos de nuestra sesión. Me gustaría compartirles un video que es un poquito adelante, pero que me gustaría que lo observaran para que pudieran ver los elementos que encuentran. Y después, cuando vaya avanzando la sesión, generalmente siempre empezamos una sesión viendo que el concepto, que hablando acerca de qué es la cultura, de qué es la comunidad. Me quise hacerlo con elementos distintos para ir articulándolo poco a poco con alguna cuestión más práctica. Voy a compartirles. Si hay alguien que no lo pueda visualizar o escuchar bien, favor de compartirnos en el chat para que con el equipo o entre todos podamos apoyar. Voy, maestros. Gracias por hacer su ejercicio. No se escucha. Listo. Parece que estaba apagado mi micro, sí estaba, mi audio del video, pero listo. No. Y se Este proyecto propone que las mujeres reflexionen sobre la realidad de su contexto y sean conscientes de que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos para participar y decidir sobre su persona, dentro de la vida familiar y los espacios comunitarios. Los temas que se trabajarán son la exclusión y discriminación que enfrentan las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos públicos y privados,
Esto se decidió a partir de un diagnóstico comunitario, donde me di cuenta que las mujeres no están siendo consideradas para los acuerdos comunitarios. Ejemplo, la elección del agente municipal, donde son espacios que son considerados propiamente masculinos. Mientras tanto, a las mujeres se les asigna el ámbito privado, es decir, la esfera familiar, donde son las encargadas de realizar el mayor número de actividades. Asimismo, asume gran parte de la responsabilidad del cuidado de los hijos y de las hijas. Este proyecto de investigación se está trabajando con mujeres amas de casa. En un primer momento se llevaron a cabo entrevistas, donde me permitieron conocer cómo es su participación dentro de la vida comunitaria, así como de la vida familiar. Desde el primer acercamiento me pude percatar de que existen mujeres conscientes de que la discriminación y el machismo persisten en la comunidad. De manera sutil, a las mujeres se les ha impuesto una barrera limitante que impide que ellas accedan a los espacios que son enmarcados como propiamente de hombres. El objetivo de esta investigación es identificar los factores que limitan a las mujeres a desenvolverse en los espacios públicos y privados. Asimismo, hacer visible la participación de las mujeres para que su voz y voto sean tomados en cuenta de manera igualitaria. También conocer los espacios públicos donde las mujeres pueden desenvolverse y decidir. Y reconocer los obstáculos centrales que enfrentan e impiden a las mujeres tener una libre participación en la toma de decisiones. Y bien, este es el contexto general del proceso que estoy llevando a cabo para realizar la investigación vinculada. Voy a agradecer si hay algunas 3 o 4 manitas que quisieran compartir su apreciación. ¿Qué logran ver de este video? ¿Qué aprecian? ¿Qué temas, qué enfoques transversales que están ahí, que incluso son conceptos clave que forman parte de nuestra acción formativa? Sí, maestro Julio, adelante. Pues mire, si estamos marcando desde el trabajo de proyectos, empezamos a reconocer que va partiendo del diagnóstico, es decir, de encontrar las necesidades dentro de la comunidad a subsanar, que es lo que estamos trabajando en el trabajo por proyectos. Así es. Estamos enmarcando desde la contextualización los problemas sociales que se marcan y que terminan impactando en la escuela y que de una u otra manera la escuela tiene que abonar para subsanar, no solucionar, subsanar y dar habilidades a los estudiantes para que estos puedan enfrentar esos problemas en su vida cotidiana. Así es, maestro. Generalmente la escuela trata de dar alternativas de solución. Y sí, tenemos que partir de un diagnóstico, pero identificar ese diagnóstico necesitamos encontrar un problema, un tema de nuestra comunidad. Cuando nosotros hablamos de un problema o de un tema, generalmente encontramos un montón y encontramos problemáticas más grandes que se derivaron de ese problema en realidad. Y entonces ahí es a donde tenemos que identificar una sola. Y de eso podemos empezar a articular los campos formativos y los temas transversales que plantea la nueva escuela mexicana. Pero, y tratando de buscar un bienestar común, la intención de hacer de volver la escuela a la comunidad y de hacer este vínculo de fortalecimiento, de esta concreción didáctica tiene que ver con eso, generar un bienestar común en la comunidad. Tratando a lo mejor de subsanar, pero también de reducir o de generar. Muchos de esos problemas a veces son parte de una crisis civilizatoria, de diversas crisis que están surgiendo por los cambios, por los fenómenos migratorios, por diversas situaciones que tienen que ver con las cuestiones de neoliberalismo, que tienen que ver con las políticas, que tienen que ver con muchas cuestiones del impacto económico que tenemos. Entonces, y que parecía, ay, bueno, en nuestra comunidad eso no nos pega, no nos implica. Claro que sí, aunque estemos muy lejos, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, maestro. La maestra Elizabeth Tello, adelante. Bueno, dentro de lo que se observó en el video, me rescato que se plasma un objetivo claro que se percibe lograr
y también pues la aplicación del instrumento que va a utilizar, que ahí pues uno es las entrevistas, ¿no? Otro aspecto que noté es que lo vincula con los ejes articuladores como es la inclusión, la intercultural crítica, la igualdad de género. Así es. Incluso habla de algunos elementos de sustentabilidad, pero muy, muy leves. Pero sí, identifico muy bien. Muchas gracias, maestra. ¿Algo más? ¿Alguien más? Alejandra Chable. Adelante, maestra. Sí, maestra, bueno, la verdad, ahí, bueno, ya ve que ella expresa sobre todo la exclusión, la inclusión, ¿no? Que debe ser con las mujeres, lo que existe el machismo todavía en muchos lugares de nuestros pueblos mexicanos y hasta en las ciudades también, o sea, todavía depende mucho de nuestra cultura, a lo mejor costumbres, ¿no? A veces que se hace eso, entonces lo que se quiere lograr, como decía la compañera maestra, pues tiene un objetivo claro, ¿no? Quiere que sea escuchada la mujer, que no nada más se dedica a su casa, ¿no? Las labores del hogar, el cuidado del hijo, sino que ella tenga más oportunidades para salir adelante. Y como decía también, algo que noté, de ella ve que, por ejemplo, en el municipio nada más los hombres ocupan puestos, ¿no? Entonces las mujeres, pues no, como que no tienen ni voz ni voto. Entonces es algo que tenemos que ir cambiando. Gracias, maestra. Sí, creo que entonces esta consideración, maestra, justo en efecto, puede ser uno de los temas o uno de los problemas que podemos trabajar en nuestras acciones formativas, en nuestra práctica, con esos pequeños proyectos, dándole los matices y los ajustes razonables o necesarios para que los chicos, las niñas, los niños o toda la comunidad pueda trabajar, invitando a las mamás también con nosotros a colaborar de manera ordenada o con alguna estructura de trabajo y a empezar a hacer esos pequeños cambios, cómo podemos cambiar, mirar la forma en que las mujeres tienen una participación y que los hombres debe haber una posibilidad de que ambos son sujetos de derecho, tienen la misma posibilidad de ser, de estar, de actuar y de contribuir en la comunidad, ¿no? Y de ser vistos en la comunidad. Gracias. ¿Alguien más? Y seguimos con nuestra sesión. Maestro Miguel, adelante. De la democracia o la parte democrática que tenemos que fomentar en el aula. Ahora nos invitan a que los alumnos sean quienes se propongan y me parece un punto que me hace reflexionar, ¿no? Como docente, que no solo, que ahora tienen esta parte de que los niños son los que proponen. Ujú. Sí, vamos a partir gracias maestro Miguel, vamos a partir de lo que los niños están mirando, pero cuando los niños proponen, hay que escuchar, proponen por algo, proponen porque lo ven en casa, proponen porque lo ven en la comunidad, proponen porque ellos mismos están encontrando un problema, aunque sea así de pequeñito, tienen tanta inquietud sobre un tema y ese tema es un tema bien detonador que puede pasar por todos los enfoques transversales, incluyendo las cuestiones desde cómo ellos se sienten en su rol en casa, desde ser niño, asumirse de tal o cual identidad, desde cómo les asignan las tareas, ¿no? Desde que ellos miren que tienen derechos, que tienen oportunidad de ser tratados con respeto, con igualdad, sin ser discriminados, sin muchas cosas, ¿no? Desde ahí hay temas, problemas detonadores que nos pueden generar ese diagnóstico que necesitamos para plantear un proyecto comunitario donde podamos incluir a diversos actores y donde per se, todas las demás elementos claves como la interculturalidad, el territorio, la comunidad, etcétera, están ahí y que son parte de los ejes transversales que nos marca la nueva escuela mexicana, están ahí. Entonces, y los podemos transversalizar en ese proyecto de interculturalidad con esos elementos. Los vamos a ir encontrando. Yo quisiera que vayan tomando como nota, les voy a mostrar un ejercicio que puede servir para muchos fines, pero también para que vayamos avanzando con nuestro ejercicio. Cuando lleguen al módulo 2, donde hay dos opciones de desarrollo de proyecto comunitario, les sea mucho más rápido poder estructurarlo, desarrollarlo.
Bueno, ¿vamos bien, maestros? Sí, ok, muchas gracias. Me agradezco ver tanta participación y muy buen ánimo. Ahí vamos, ahí vamos. Voy a regresar a la presentación. Bueno, este ejercicio se llama SQA y yo les puedo decir que lo he ocupado para, uno, poder tener un diagnóstico, otro como para ir viendo cuáles son los saberes y conocimientos de los que se apropian los estudiantes o cuando estamos trabajando en una sesión como esta o en algún otro curso. ¿Y qué significa SQA? Eso el autor se llama Everardo García Cancino. Su libro se llama Que hace, ya tiene algo que salió su edición y te posibilita hacer un ejercicio indagador también de diagnóstico, de evaluación sumativa, formativa y demás. Te posibilita tener una herramienta de recopilación de información para ver en dónde tú puedes ir justo con los proyectos comunitarios, afinando qué quieren saber los niños del tema o los jóvenes en tal nivel. ¿Qué saben? Perdón, ahí me faltó el sé. ¿Qué sé del tema? ¿Qué quiero saber del tema? ¿Y qué aprendí del tema? Sí, al final. Entonces, a lo mejor esto puede servir como un instrumento evaluativo del propio proyecto o del tema si es viable que ellos digan, bueno, a ver, 5 temas que a ustedes les interesa porque lo vieron donde lo encontraron, porque es un problema que está en su casa, en su comunidad o en algo y les preguntan qué saben de ello. Y entonces ustedes ya pueden ir viendo por dónde van las orientaciones al respecto. ¿Qué quiero saber de ese tema? Preguntándole a los niños o a sus grupos, a los participantes de sus grupos y al final poder ir viendo de cada sesión que van avanzando la construcción del proyecto o del diagnóstico, incluso antes de generar el proyecto, que han aprendido del tema, ¿no? En esta sesión vamos a ir haciéndolo, ahí me faltó un acento, perdón, vamos a ir haciéndolo en cada sesión. Ustedes me podrían ir, ahorita ya lo arrancamos un poquito, ya fui viendo más o menos qué saben del tema. Me gustaría saber ahí en algún momento que avancemos qué quieren saber del tema y al final podemos cerrar nuestra sesión con este ejercicio que aprendimos hoy del tema de esta acción concreta. Sí, es un ejercicio que podemos hacer en distintos momentos, que se vuelve muy interactivo, pero que además te da elementos y datos e información. Y además de generar procesos de evaluación en distintos momentos. Sí, váyanlo haciendo en su cuaderno, escribiéndolo, tomando notas ahí. Es una tablita de 3 entradas y ahí lo pueden ir ustedes haciendo. Repito, el autor es Everardo García Cancino, su libro se llama ¿Qué? Y bueno, tiene una serie de estrategias como estas para ir trabajando los procesos formativos y generando información para posibilitar proyectos u otras cuestiones o acciones formativas. ¿Alguna duda o pregunta del SQA? Dos personitas, si hay alguna duda o pregunta, ¿podemos continuar? Si podemos continuar, nada más me levanten su manita. Yo tengo claro que sí. ¿Hay preguntas en el chat? ¿No? Ok, voy a seguir. Ok, bueno, los contenidos que tiene nuestra acción formativa, hoy nos vamos a centrar en el primero, que es el módulo 1, que es la concreción de una mirada intercultural. La intención de esta sesión es fortalecer esos conceptos, aclarar dudas, identificar los posibles elementos de cada uno de esos enfoques y cómo podemos verlos a partir del tema, que es la intención de los 2 primeros ejercicios que hemos estado haciendo. La gestión de aprendizajes y la transversalización de los 8 principios en el marco de la nueva escuela mexicana. Ese es parte de nuestro contenido, el objetivo general de esta experiencia o acción formativa, y esta es la parte de encuadre normal, formal, es fortalecer la construcción de una mirada intercultural. Espero que los elementos más abajo que traigo acerca de interculturalidad lo hagan.
en relación a los elementos teóricos y prácticos sobre la concreción didáctica mediante la construcción e implementación de un proyecto educativo comunitario. Ya empezamos a ver algunos ejemplos y elementos. Ese video que les mostré de la chica, ella es egresada de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la sede de Huasteca, los que están cerca de Ixhuatlán de Madero, la parte de la zona norte del estado. Ella estuvo trabajando por allá en eso. Y bueno, el proyecto comunitario lo que busca es que contribuya a la enseñanza, al uso, a la promoción y a la revitalización de los ejes temáticos de formación, tanto en saberes como en conocimiento, así como los principios que establece la nueva escuela mexicana, pues, en un ambiente de interculturalidad, bajo una cultura de respeto y reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística, a la reciprocidad. Más adelante voy a explicarles por qué de la reciprocidad. Y no es porque sea como el término de moda hablar de la reciprocidad, ¿no? Sino de la importancia de esta y para un bienestar común y para el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la comunidad. Este módulo, bueno, pues trabajamos de la importancia de la educación popular. Voy a regresar un poquito a ello porque de las bases de esto, que muchos tienen muchos elementos con la obra de Paulo Freire, pero me parece importante acotarlos para poder plantear un proyecto comunitario. ¿Desde dónde los tenemos? ¿Cuáles son los conceptos clave, los enfoques transversales que ya veo que identifican y ahí vamos avanzando más? ¿Y cómo hacer esta articulación y el proceso de formación y de generación con los estudiantes? Bueno, aquí vienen los conocimientos y saberes que nos implica este módulo, que ustedes lo pueden ver directamente en el curso. Y les rogaría que ahí en su SQA vayan anotando las dudas o preguntas que tengan al respecto. Si estoy yendo un poco rápido, favor de decirme para que vaya yo a una velocidad más confortable y mejor. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Nuestra sesión de hoy implicaría como objetivo analizar y reflexionar sobre estos elementos teóricos, sobre la concreción didáctica para la articulación y generación de procesos de formación y de enseñanza, principalmente colaborativos, solidarios, basados en el pensamiento crítico. Cuando hablo basados en el pensamiento crítico, es plantear y pensar qué es, desde dónde es el problema, qué es un problema. Si me estoy refiriendo a identificar un tema, un problema cotidiano, entonces pensar si realmente es un problema del cual quiero partir para crear un proyecto o no lo es. Porque a veces pensamos que puede ser ese un problema, pero en realidad no lo es. Entonces, solo es a lo mejor es solo un obstáculo o una necesidad, pero no necesariamente es un problema. Cuando hablamos ya de un problema que implica la intervención de todos los campos formativos, que implica el desarrollo de un tema o que implica la ejecución del propio proyecto comunitario, entonces la realización no es que ejecución, la realización del proyecto, entonces sí tenemos un problema con el que buscar, como lo decía, ahorita no recuerdo el nombre del maestro, un bienestar común, ¿sí? Y bueno, pues hacer esta vinculación entre la comunidad para buscar una construcción de una mala vuelta, una construcción de una mirada intercultural y transversal. A veces pensamos que no, que solo porque está en la comunidad, que decir, bueno, ya per se, sí, intercultural, y entonces ya ahí lo hice. No, ¿por qué? ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, ¿cómo podemos contribuir desde nuestros proyectos a la recuperación de saberes? De esos saberes que se están perdiendo de generación en generación. Por ejemplo, la enseñanza de la siembra a los niños, de los abuelos a los niños, de la medicina natural para las mujeres, ¿no? Todos esos saberes que están ahí, que incluso también aquí en las periferias de Jalapa, en Jico, por ejemplo, las parteras, ¿no? Todo ese tipo de, ¿cómo podemos recuperar de esa y revitalizar o eso, mantener vivos los tesoros vivientes a través de la recuperación de esos saberes que ellos poseen y que podemos compartir con la comunidad, ¿no? Bueno, tenemos aquí a lo que tiene que ver con las aproximaciones a la educación popular, un poquito método y práctica, que muchos conocen acerca
de ello de una manera. Y bueno, pues la educación popular es una propuesta que el cual se parte dentro del marco de la nueva escuela mexicana y que además articula los conceptos clave. Si en ese momento no se hablaba más que de la educación popular, de los planteamientos que hacía Freire, y no pensábamos en dialogar acerca de interculturalidad en ese momento, pues ahora está. Entonces, ¿cómo lo articulamos? ¿A qué le llamamos educación popular? A un proceso de procesos de formación e instrucción desde la comunidad, desde una reflexión sistemática de la realidad para generar acciones transformadoras y organizadas que rompan con las formas de dominación hegemónicas y que permitan construir una sociedad libre y desarrollo en términos de igualdad y bienestar común. Paulo Freire hace referencia de esto en su texto En la pedagogía del oprimido en 1996, que necesita. Es una reflexión sistemática. Él partía de la comunidad, de lo que la comunidad pensaba, de la palabra de la comunidad y de los problemas que surgían de la comunidad. Buscamos que a través de la educación popular se surjan estas ideas básicas donde se encuentren esos temas o problemas que podamos tratar de atender y que él dice que nadie lo conoce todo, ni nadie lo desconoce todo. Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí al ser mediados por el propio mundo. Por eso les puse el ejercicio inicial de un mundo hecho de muchos mundos. Dentro de la comunidad que están, hay un mundo hecho de muchos mundos. Y entonces entre todos se educan. Muchos aprendemos de las personas que están ahí en la comunidad, de esos actores claves, de esos sobadores, de los rezanderos, de las parteras, de las señoras que tienen ahí en las comunidades cercanas a donde está su escuela o en su propia cercanía de su escuela. La educación popular manifiesta la importancia de que educar no es una práctica neutral. Educar es conocer y transformar el mundo. Educar es dialogar y reflexionar. Educar es conocer de forma crítica la realidad que nos rodea. A mí me gustaría escuchar un par de participaciones en la reflexión. Cuando hablamos de educar, no es una práctica neutral. ¿Por qué? ¿Alguien que quiera compartir sus consideraciones? ¿Alguien que quisiera compartir? Maestra Lucero, adelante. Voy, maestros, ahorita voy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo me presento, me llamo Lucero, trabajo en un jardín de niños en el puerto de Veracruz. Llevo 10 años de práctica docente y realmente pues el hecho de decir que educar no es una práctica que estandariza, pues me hace recordar y retomar que yo no debo o no estandarizo a mis niños, ¿no? No por solo ser preescolar o no porque siempre me den el mismo grado, yo voy a decir que todos los niños aprendan de la misma manera. De esta manera, pues también debo de tomar en cuenta el contexto en el que ellos viven para poder saber qué estoy enseñando. Ahora con la nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, pues nos lleva precisamente a esto, a revalorizar lo que estamos enseñando, lo que los niños necesitan aprender, porque ya no son los mismos conocimientos y habilidades que necesitamos que los niños desarrollen en estos años en donde nuestro mundo pues es completamente otro, como platicábamos hace rato, el contextualizar que estamos rodeados de muchas culturas, que estamos rodeados de muchas cuestiones de costumbres, que vienen niños de otros lugares, de otros países, de otras regiones. La cuestión no solamente decir, bueno, que es de otro país, incluso en el mismo estado de Veracruz,
hay muchas variaciones de cómo decirle algo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Veracruz tienen la cuestión de decirle a la varicela popocha. Entonces, cuando yo llegué acá, me decían, no, maestra, es que le dio popocha a tal niño, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces, fue donde uno se va metiendo a su contexto, en donde uno va aprendiendo, en donde yo debo de entender qué es lo que ellos necesitan aprender, contextualizar, ver las situaciones tanto del entorno, los problemas, tanto de las familias como del contexto inmediato, como del contexto educativo, y a base de eso empezar a trabajar para con mis niños, para que sus aprendizajes sean realmente significativos. Así es partir de identificar cuáles son sus usos y costumbres y cuál es su identidad y desde dónde ellos te están hablando. Hay algo bien, muchísimas gracias, Mesa Lucero. Algo bien importante, bueno, me gustaría decirlo al final, voy a escuchar a la maestra Vianey y luego al maestro Manuel Nava. Gracias por participar. Adelante. Bueno, principalmente para mí, educar no es una práctica neutral porque nosotros somos participantes en lo que se refiere a la educación del niño y educarnos a través de lo que nosotros les enseñamos y también ellos nos enseñan, ¿no? A veces, por ejemplo, podemos encasillar a un niño como maestro y decir, no va a aprender cuando realmente sí puede llegar a desarrollar alguna capacidad y no en todos los ramos que nosotros pensamos. Hay niños que pueden ser buenos en una materia y en otra materia o en un campo formativo y no serlo en otra. Y si nos involucramos y empezamos a estudiar ese contexto del niño, nos vamos dando cuenta del por qué el niño a lo mejor es bueno en matemáticas, porque en casa tiene que contar limones, cuando realmente no es tan bueno en español porque en casa la mamá no sabe leer, entonces no tiene quien lo apoye. Y si somos neutros y decimos como maestros, yo nada más voy a enseñar lo que está en los libros o lo que puedo ver por encimita y lo que me corresponde y no nos involucramos, no analizamos el contexto del menor, no podemos llegar a desarrollar en el niño lo que realmente necesita. A lo mejor y en su momento el niño encuentre que es necesario aprender a leer para poder no ser estafado o no ser o poder. Yo tenía un alumno que regularmente me decía, yo quiero trabajar en el campo, y le decía, bueno, si quieres trabajar en el campo, pero necesitas saber leer para que sepas cuánto te van a pagar y que te paguen lo justo, para que no firmes un documento y te estafen. Entonces, nosotros como docentes tenemos que involucrarnos y pensar que la manera en que estamos enseñando sea a partir de lo que conocemos del niño y de su contexto y no superficialmente. Muchas gracias, maestra Vianey. Eso implica una sensibilidad del reconocimiento de la diversidad cultural de nuestros estudiantes y de un reconocimiento no ser neutral en nuestra práctica y reconocer cuáles son las necesidades, problemas y problemáticas, así como las carencias o pues recursos con los que llegan nuestros estudiantes a nuestras aulas para entonces sí poder pensar en ese tema generador, articular los campos formativos de ese mismo tema que está ahí del limón. ¿Cuántos niños pueden participar y cómo pueden recuperar no solo que aprenda a leer y escribir para sacar cuentas o que tenga que trabajar con un documento, sino cómo recupera los saberes de su familia para sembrar, para producir un limón, cómo debe cuidar la cosecha, como todos esos saberes que en su casa le pueden dar y que además se pueden difundir y hacer una visibilización con los demás niños dentro del aula, y eso nos genera un ejercicio de trabajar el eje de sustentabilidad, el eje de matemáticas, de lenguaje, de
no me acuerdo ahorita, los demás, pero además de interculturalidad, de derechos, etcétera, y que ellos pueden tener ahí en una cuestión también de una mirada más allá de la soberanía alimentaria, de mantener en los niños el interés por sembrar, por producir los propios alimentos, por ejemplo, ¿no? Voy con el maestro Manuel Nava, me encanta ver que haya muchas participaciones, voy tratando de darles oportunidad a diversa, y voy a escuchar al maestro Nava y voy a cerrar con un tema que me parece importante ponerlo en la mesa. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le pensamos para entrarle ahí? Maestro Manuel, adelante. Hola, buenas noches. Les saluda Manuel Nava Naranjo, del norte de Tantoyuca. Muchas Bien, gracias. creo que a sus órdenes, muy amable. Me parece muy interesante, a título personal, Paulo Freire es uno de los escritores favoritos para un servidor, ¿verdad? Su filosofía, la pedagogía, la enseñanza liberadora. Quiero, bueno, compartir, ¿verdad? Varias situaciones o experiencias. En primer término, pues recapitular lo que he leído acerca de él y que lo que es aplicable. Creo que hoy día la propuesta de la nueva escuela mexicana tiene un gran vínculo y de acuerdo a lo que he escuchado por Freire, de la educación liberadora, bien lo afirmaba en sus múltiples obras. Por ejemplo, La pedagogía del oprimido, Cartas a quien pretende enseñar, romper con esquemas alineantes. Creo que palabras clave aquí sería la empatía, partir del contexto. Bien decía Freire que debemos contextualizar a través de un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, y que el hecho de educar significa liberar conciencias y, claro, también tiene un gran vínculo, ¿por qué no?, con la mayéutica socrática, preguntas, respuestas, detonantes, metacognición, y pues esto pues nos da un panorama mucho más amplio, un abanico de posibilidades pues para ser empáticos. Bien lo decía Paulo Freire, tenemos que repintar el mundo, redibujar el mundo, redanzar el mundo. Entonces creo que a través de esas situaciones o experiencias multifactoriales de los alumnos, siempre hay que ser empáticos para saber verdaderamente cuál es el origen de su aprendizaje, de su cultura, de sus problemáticas, y pues creo que a través de una atención intercultural, el aprendizaje de proyectos comunitarios, el hecho de tener una atención permanente nos va a dar la oportunidad pues de tener pues una información de primera mano, ¿no? A través de una bitácora, de una cédula de entrevista, de la investigación cualitativa. En lo personal me gusta hacer investigación y creo que a través de estos estudios también, ¿por qué no?, de carácter etnográficos, nos dan una mayor presencia para visualizar estos contextos tan diversos que tenemos en nuestra entidad. Gracias. Así es, maestro, muchas gracias. Yo le invitaría a buscar acerca de qué es la sistematización de experiencias, más con esto que tiene que ver con los proyectos comunitarios con enfoque intercultural. Es uno de los elementos que viene en el último módulo como metodología. La investigación de acción está muy ligada a este tipo de trabajo, pero también con metodología investiga acerca de qué es la sistematización de experiencias y por qué es tan importante y valiosa en estos procesos. Voy a ir con una más, con la maestra Doreli, ella tiene ratito ahí, y cierro. Y en otra ocasión, permítanme hacer otra ronda. Agradezco las manos del maestro Llorán, de Octavio, de Jessica. Espérenme tantito, les invito en la siguiente para que podamos ir avanzando. Doreli, maestra, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Pues en específico, escuchando tantos ejemplos, yo enfocaría lo que es la educación neutral como algo que no debemos hacer en la educación. ¿Por qué? Porque la idea es que siempre haya una gran riqueza de opiniones, que precisamente nosotros encontremos ese valor popular de la educación, retomando las ideas y las propuestas de todos. Cuando hablamos de estandarizar, de tratar de ponernos todos de acuerdo, es así como que perder un poquito el tiempo y el sentido, porque jamás lograremos unificar criterios y no deberíamos enseñar a nuestros alumnos a que todos piensen igual. Lo que sí podemos hacer desde nuestro punto de vista es que busquemos el bienestar común, que tratemos de darle un poquito de atención a las problemáticas que afectan de manera directa a la mayor cantidad de nuestros alumnos y empezar a trabajar para apoyarnos, siempre con la idea de que existirán muchas otras propuestas, muchos ejemplos y muchas problemáticas que debemos atender. Entonces, precisamente la educación no debe ser neutral, porque eso es como que una parte que va en contra de lo que nosotros debemos hacer. De eso se trata, de darle un sentido popular, pero no cuadrado, pero no estandarizado. Ojalá que me dé a entender con mi ejemplo.
Sí, claro que sí, maestra. Lo que no podemos hablar de una práctica neutral ni desde nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra propia diversidad, nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, como lo hicimos hace rato, que aunque no hablamos de nuestra identidad propiamente, sino del ejercicio que hicimos, sí tenemos todo eso y lo llevamos como ese bagaje cultural al aula y no podemos ser neutrales desde ahí, porque miramos al otro y nos identificamos con el otro. Tampoco podríamos ser neutrales en nuestro ejercicio, porque entonces nuestro proyecto de comunitario no tenía pertinencia, ni sentido, ni identidad tampoco, ni arraigo con la comunidad si buscamos tener un bienestar común. Y más con los niños, aunque sean los más pequeñitos, ellos tienen mucho que decirnos para poder generar un proyecto y cambiar muchas miradas desde ahí, desde los propios roles en casa o desde la interacción de los niños con las niñas o de reconocer a esa diversidad que ahora hay en nuestras aulas y que es distinta a como lo hemos conocido. Sí me gustaría compartirles que hace poco di un curso y me llama mucho la atención de cómo los niños no estaban llegando a las aulas en los primeros, en ese nivel. Hay que tratar de pensar cómo acercarlos, invitarlos, porque a veces hay una cuestión cultural de no considerar que aún pueden estar más en casa y que también la escuela puede ayudar ahí para poder ayudar a desarrollar más. Sí, es muy importante la formación de los abuelos en casa, pero también que los dejemos acercarlos a la escuela para que ese vínculo incremente, abra y también los abuelos son tesoros bien vivientes de saberes y de información que si los acercamos al aula, nuestros actores clave que mayor nos pueden dar también cuestiones de aprendizajes para todos y todas. Entonces ahí veía yo un elemento importante, ¿no? De buscar a los que puedan llegar más niños con nosotros, ¿no? Y eso que corresponda a lo que bajar, uno de los indicadores que marcan en el informe de la UNESCO sobre el acceso a la educación por parte de los niños, ¿no? Que eso se pueda reducir. Voy a seguirle un poquito más. Muchas gracias a quienes participaron y a quienes levantaron su mano. Denme chance en otro espacio. Vamos a seguir trabajando juntos. Y bueno, esta parte de la educación popular justo hace esta concepto. Quise trabajarla para partir de esta conceptualización y reflexión y abordar los otros conceptos que tienen que ver con la identidad, la comunidad, el contexto, la vinculación. ¿Sí? Hemos estado ya trabajando y quienes ya lo hayan logrado llegar, es bastante vasto. Yo les puse los conceptos clave de territorio, comunidad, contexto escolar, diversidad cultural, identidad, vinculación comunitaria, articulación curricular, actores claves, transversalización curricular y, por último, concreción didáctica. Y una cuestión que tenemos que corregir. En territorio, si ustedes ya han entrado al módulo, podrán encontrar que el término territorio es un término un tanto cuanto que no solo tiene una conceptualización, una mirada, ¿no? Si no se refiere solo a la parte geográfica, física, ¿no? Sino que el concepto de territorio implica mucho más. Nosotros no tenemos un proyecto didáctico, si no tenemos un territorio donde estamos situados, dónde lo desarrollamos, dónde lo generamos, dónde están esas problemáticas. Y estos territorios se ven afectados, este territorio se ve, pues no diría que solo afectado, sino más bien pues cobijado o traspasan muchas cosas por él. Cuando hay muchos de ustedes en algunas de las comunidades en donde están, hay procesos migratorios, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchos niños que viajan con sus padres, que hay algunos que tienen, ya se asentan ahí en esa comunidad y empieza a haber otro tipo de culturas o de mezclas y que los niños tienen otra diversidad, etcétera. Entonces es bien, bien importante. Voy a entrar a los conceptos. Si se fijan, hemos estado trabajando los primeros que están aquí arriba. Ya hemos estado hablando acerca de vinculación comunitaria. Durante todo el proceso de la sesión voy hablando acerca de estos elementos con el video, con el ejercicio, con las reflexiones que estamos viendo en las diapositivas. Voy dando algunos elementos que deben estar, por ejemplo, cómo ir construyendo su proyecto comunitario a partir de un problema y ver si ese es un problema, si es una necesidad, si es un obstáculo o si realmente
no es un problema. Y si lo es, ¿cuál es el tema específico que les interesa a los niños o a los estudiantes trabajar de su comunidad y que está impactando más? Entre más podemos ver y cómo ese tema puede trabajarnos los campos formativos. Puede trabajar la revisión de los temas transversales como la interculturalidad, como la sustentabilidad, los derechos humanos, la perspectiva de género, etcétera, ¿no? Hace rato veíamos, ¿no? La participación de las mujeres en la comunidad, ¿no? De las niñas, de los niños, cómo empezar a hacer eso. Y ahí tenemos para trabajar todo lo que tiene que ver con los campos formativos, incluso hasta las matemáticas. Es bien importante ahí con el manejo de los roles en una cuestión de una economía solidaria o de hablar desde a los niños de compartir los recursos o de cómo hacer bueno, yo más bien pensaría en términos de género simbólico, ¿no? Por ejemplo, si se meten a indagar que es un poquito acerca del género simbólico, ¿cómo lo hacemos para que los niños visualicen eso? Y en casa se distribuye el gasto, en casa ahorramos, en casa. ¿Y cuál es mi rol ahí? ¿Cómo voy trabajando? Y ese tema que ustedes identificaron para ese proyecto, pasa todo eso. Ven cómo voy explicándoles un poquito cómo se va construyendo para que cuando lo vean en los ejercicios ya está ahí. El contexto escolar, hemos estado hablando acerca de ello, pero no sin dejar de lado pensar en la comunidad, dónde están, quiénes son las personas que están en sus comunidades. Rato les hablaba de quiénes eran las personas que están en la comunidad. Hay actores clave, como las parteras, los sobadores, los rezanderos, la señora Estela Alfarero, los abuelos que están ahí, que son los tesoros vivientes, etcétera, ¿no? Que nos proveen de todos estos saberes que forman parte de ese patrimonio de esa comunidad. De la identidad, por ejemplo, tanto de ustedes como de su grupo, de sus estudiantes que están ahí, ¿no? ¿Y cómo están haciendo todo el tiempo? Si se fijan, todo el tiempo están haciendo una vinculación comunitaria. Todo el tiempo, con sus relaciones horizontales que establecen con cada uno de los actores de las comunidades donde están o de los espacios o de los lugares donde están. Entonces, ahí empezamos a hacer nuestro primer ejercicio de articulación curricular para la construcción del proyecto. No sé si aquí hay dudas o preguntas, favor de ponerlas ahí en el chat si he logrado ser clara hasta aquí con lo que vamos. Y si ponen una manita de que vamos bien, me ayudaría para poder seguir avanzando. Voy a entrar a ver de manera rápida los conceptos, voy a avanzar un poquito más y me voy a regresar a los conceptos clave para que no se me pierdan. Voy a empezar con el de interculturalidad, que es uno de los elementos que está ahí. Y a fortalecer esta mirada de lo que entendemos por interculturalidad, porque a veces decimos, bueno, y preguntamos, ¿qué es eso de que le pongamos proyecto comunitario con enfoque interculturalidad? Y entonces yo sé que han leído mucho acerca de interculturalidad, que por muchos lados nos han hecho estos planteamientos, este planteamiento acerca de entender este concepto que es polisémico, que además sigue nutriéndose y que las miradas ahora son mucho más diversas. Y bueno, sí quisiera recuperar lo que Miguel Rodrigo Alsina nos dice acerca de cómo construir esa mirada intercultural para verla en nuestros proyectos con elementos que identifiquemos y que con ese tema, por ejemplo, de la siembra, o de la propia vestimenta o la indumentaria en algunos casos con los niños, a lo mejor alguna danza, a lo mejor la propia comida, el propio rol que asuman los niños en casa o los estudiantes que tienen ahí sus grupos. ¿Qué nos dice Rodrigo Alsina? Él dice que la mirada intercultural nos obliga a enfocar con una nueva luz determinadas realidades sociales. No nada más tenemos una. En las comunidades donde están, en los centros escolares donde están, tenemos más de una mirada, más de una realidad que está ahí y que forma parte de todo lo que hay en ese contexto escolar. Y que estas determinadas realidades sociales, quizás ahí está el poder real de la interculturalidad,
implica un replanteamiento de cómo lo vemos nosotros, que es justo el ejercicio de lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo miran ahora, por ejemplo, la maestra, tan solo para mí yo hubiera entendido que la popocha era otra cosa y bueno, ella se detuvo a pensar que era, por qué la estaban llamando así, desde dónde surgió, por qué lo apropió y ahora lo integra como una parte. Ese es un elemento de interculturalidad, del lenguaje o de usos y costumbres que tienen en esa comunidad, ¿no? De una diversidad lingüística incluso, y que implica replantear eso y que además implica cambiar esa mirada, pero al mismo tiempo generar nuevas miradas que transformen esas realidades. Ok, yo ya vi esto, ya entendí que estos son elementos que están aquí. ¿Cómo los puedo cambiar si es que son necesarios cambiarlos o cómo los puedo mantener y revitalizar y visibilizar porque son necesarios como los saberes tradicionales que hay en las comunidades, ¿no? Que se vuelven conocimientos que son equiparables en realidad y que tienen el mismo valor y que si esto me sirve para tales plantas sirven para tal cosa, para que el niño esté bien o para que... ¿Por qué no tomarlo en cuenta? ¿Por qué no mirarlo? ¿Por qué no incluirlo en los proyectos? ¿Cómo cuidar las plantas medicinales que hay ahí en la comunidad y enseñar a los niños a hacerlo ya, fortalecerlo? Y eso trabajas lenguaje, trabajas cultura, trabajas registros, trabajas muchos de los campos formativos que pueden trabajar ahí, medio ambiente, etcétera. A ver si se logra visualizar. Bueno, hay distintas posibilidades de las miradas de interculturalidad y podemos hablar mucho acerca de, hay más, siguen saliendo más consideraciones o conceptualizaciones en torno a la interculturalidad, pero ¿con cuáles nos vamos a apropiar nosotros para integrarlos a nuestro proyecto comunitario? ¿Cuáles son esos elementos de interculturalidad que vamos a encontrar a partir del tema del problema, del tema que identifiquemos y que vamos a integrar al proyecto comunitario? Para que entonces yo le pueda decir, estos son mis elementos de interculturalidad, esto es lo que está transversalizando mi proyecto y esto es lo que estoy tratando de generar para generar resolver. Además de que los niños aprendan, se atiende una problemática de la comunidad o de la zona donde yo esté y además que estoy aportando, todos estamos aportando algo, por ejemplo, a cuidar los saberes para la alfarería, los saberes para producir las plantas, los saberes para en Jico, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la preservación de los tapetes, el mole, la comida, todo ese tipo del maíz que es tan importante para los tamales en esa región, etcétera, ¿no? El café, la producción de café, etcétera, ¿no? Ahí hay ese tema tan solo del café o la producción de café, nos da un tema y ahí hay problemas porque muchos de los niños van a ayudar a sus padres a las jornadas de la recolección de café. Y ahí hay toda unos usos y costumbres que se trabajan en los jornales, que están en los jornaleros y que pueden funcionar para enseñarles. Sí, está un poquito pequeño, no sé si podemos trabajar, pero si no lo voy a leer algunas y dice... La primera parte, la verdecita, dice, la interculturalidad nos obliga a repensar muchas realidades históricas, como era antes y como es ahora, ¿no? O cómo va pasando durante el tiempo, que en su momento no necesitaban ser analizadas o que fueron estudiadas desde el etnocentrismo. La interculturalidad nos permite oír nuevas voces antiguas y las silenciadas. A partir de la interculturalidad se puede leer los discursos de los medios de comunicación de diferente manera. Se puede ser más conscientes de que los medios son leídos por sus espectadores desde diferentes perspectivas. La interculturalidad puede aportar instrumentos de análisis y de trabajo para el tema de inmigración, uno de los fenómenos significativos de la Europa actual, que es comúnmente definido y transmitido como un problema.
por las más medias y por gran parte de la población. Yo no me iría ya ni siquiera a pensar en esa parte geográfica, me iría a pensar en nuestro territorio, en nuestro estado, cómo pasan los flujos migratorios, cuánta población tenemos ahí de niños que llegan de los padres y que ya se están asentando y que se casan con personas que están acá. Por ejemplo, la parte de Mozamboa, de toda esa parte que si hay alguien que está por ahí, observé hace poco que fui a las difusiones de unas carreras, cómo hay ya mezclas de los migrantes con población que nativa de ahí, que los niños ya son hijos de esas migraciones o de esos grupos que están ahí y son dos estudiantes que están en sus aulas o los que van a estar en sus aulas. Entonces, ahí hay unas mezclas importantes, como hace rato decía la maestra que tenía dos culturas de España y México. Bueno, yo no me voy a ir ahí a eso, ¿no? Tenemos cuestiones de personas migrantes de Centroamérica que se quedan en nuestro estado y que ya trabajan ahí y que además ahora son, sus hijos están en nuestras aulas, ¿no? Y cómo trabajamos ahí para que no haya discriminación, muchísimas otras cosas que pueden suscitarse, ¿no? Y la interculturalidad, sin ocultar el fenómeno del imperialismo cultural, también se reconoce en la globalización a través de las aproximaciones que los públicos hacen de los discursos mediáticos. Y bueno, la interculturalidad es un concepto relacional como tal. Puede servir para establecer puentes entre culturas, disciplinas y teorías. La interculturalidad es una mirada que se sabe mirada en todos los sentidos y que al mismo tiempo busca el cruce de miradas entre culturas y disciplinas. Busca hacer un puente, ¿sí? La interculturalidad nos sirve para hacer un puente desde ese mundo local en donde estamos hacia el exterior o hacia las otras comunidades o entre los grupos, etcétera. Y un solo elemento de la interculturalidad te puede generar este puente para poder generar un bienestar común, establecer otro tipo de relaciones, reconocerse entre culturas, ver esa diversidad que existe y que está ahí, ¿no? La interculturalidad es una de las miradas más interesantes para estudiar uno de los temas fundamentales del siglo XXI, las dinámicas identitarias. La interculturalidad no solo reconoce la identidad ajena, sino que es una mirada que implica el reconocimiento de la propia identidad, como el ejercicio que les puse al inicio. Es el reconocimiento de su propia identidad. Y cuando les hablaba acerca de no tener una práctica neutral, eso es un ejercicio de interculturalidad, de tener un reconocimiento de nosotros mismos, de nuestra propia diversidad, frente al otro, respetando la diversidad y la identidad del otro. Eso es un ejercicio de interculturalidad. Cuando hablamos un poquito acerca de la interculturalidad crítica, que muchos tienen ahí textos respecto a ello, bueno, ¿qué entendemos por ello? Buscamos a través de esta fomentar la comprensión y el diálogo entre las diferentes culturas y perspectivas y que al mismo tiempo se puedan establecer relaciones entre ellas. El ejercicio del mundo entre otros mundos fue un ejercicio de esto. Este enfoque se centra en la necesidad de reconocer y valorar la diversidad cultural, pero también la necesidad de abordar las desigualdades y exclusiones que se derivan de las relaciones de poder entre culturas. Siempre están, las relaciones de poder siempre están presentes. ¿Cómo las trabajamos? ¿Cómo las hacemos que sean distintas, que sean menos desiguales, menos excluyentes, más incluyentes, más horizontales? Los proyectos comunitarios pueden hacerlo. ¿Sí? Está en cómo nosotros trabajamos los roles, cómo nosotros les invitamos e involucramos a los actores claves de la comunidad donde estamos a colaborar con nosotros, a desarrollar estos proyectos, a realizar acciones que nos puedan hacer esta vinculación con ellos y con la comunidad. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que dice, escriban 3 elementos o características que configuran o que ustedes consideran que es lo popular y lo comunitario. Antes de pasar al ejercicio, espérenme tantito, me gustaría leer lo que considera el maestro Alejandro Cruz. Dice, la interculturalidad se da cuando hay personas de diferentes comunidades que interactúan en un círculo, rol o grupo social
hecho más claro lo que se manifiesta en los diferentes centros escolares que interviene el diálogo asertivo, la inclusión e igualdad, que son los pilares eh, de la valorización del respeto cultural e interculturalidad. Las propias relaciones entre ustedes, entre su grupo de trabajo, en el contexto escolar donde están, establecerlas en una cuestión de horizontalidad, de diálogo, de escucha con el otro, es un ejercicio de interculturalidad. De respetar las ideas, las formas, las creencias, es un ejercicio de interculturalidad. Entonces, no sé si hay algunas partes. Voy a abrir la ronda. Me gustaría que las personas que se me quedaron en la sesión de actividad de compartir sus comentarios, pudieran compartir acerca del concepto de interculturalidad. ¿Cuáles son sus definiciones o apropiaciones? Maestra Jessica Baxin, usted se me quedó en la intervención pasada, si aún quiere, adelante. No recuerdo ahorita los otros maestros, pero si les gustaría, adelante. Unas 4 o 5 participaciones para reflexionar en torno a la interculturalidad. Bienvenidos. Adelante, maestra Jessica. Bueno, con referente a lo que nos propusieron, ¿verdad? Algo que hemos dejado pasar es, en la actualidad ya con la nueva escuela mexicana, es, como bien lo dice, conocer bien la comunidad, ¿no? Conocer exactamente dónde el alumno se está desarrollando, porque como bien lo están diciendo mis compañeros, hay teóricos que nos dicen que el alumno no solamente se va a quedar estancado, sino que debe de descubrir lo que está a su alrededor, ¿no? Lo que está en su entorno, lo que lo rodea, lo que convive día a día, ¿sí? Entonces, los 3 elementos o características yo siento que sería lo en dónde vive, en dónde se desenvuelven, o no sé si me estoy desenfocando, pero ajá, dónde se están desarrollando, dónde viven. Y el otro es conocerlos o que ellos se conozcan a sí mismos, porque a veces ellos dicen, es que, como hace rato un niño me decía, maestra, yo soy un burro, y yo le decía, ¿por qué eres un burro? Porque mi mamá me lo dice a diario. Y es ahí cuando te quedas así de, ¿en serio? Tu mamá te dice eso, ¿no? Y a veces la propia familia enmarca ese estereotipo que el niño lo trae, y cuando le dices, hijo, tú puedes hacerlo, no, maestra, es que yo soy burro, ¿no? Entonces, en esta parte es cómo la familia se integra dentro del entorno escolar también, ¿no? Y cómo nosotros como maestros tenemos que romper con esa forma de enseñar, ¿no? Porque a veces los padres de familia están más arraigados a lo tradicional, que dicen, si no aprendes, te voy a castigar o te voy a pegar o con lo que encuentre te pego, ¿no? Pero muchas veces no, es como, bueno, creo que hemos estado saliendo un poco de contexto, pero hay una reflexión de un maestro que decía que siempre hay que ponernos en el lugar del alumno, pensar como el alumno piensa, porque a veces planeamos y hacemos actividades que decimos, va a quedar de lo mejor y el alumno me va a comprender de la mejor manera, pero a veces nos quedamos con que el alumno no comprende, o tal vez lo que tú estás haciendo en ese momento, el alumno trae otra forma de pensar, otros, como bien lo dice aquí, es una diversidad que uno dice, bueno, ¿en dónde estoy sentada, no? ¿Dónde vengo a trabajar? Porque, como bien lo dice, no conocemos la comunidad.
llegamos como maestros y decimos, ah, bueno, ya voy a dar mi clase y ya no me importa lo demás, pero no, debemos de, hoy sí, como bien lo enmarca la nueva escuela mexicana, que el maestro sea más empático, que no solamente se quede con lo que ya sabe, sino que también vaya aprendiendo con el alumno, ¿no? Eso sería mi punto de vista. No sé si me salí, maestra, pero siento que No, es una parte de, sería mi no. participación. Muchísimas gracias, maestra Jessica. De hecho, dio muchos elementos bien importantes que hay que tomar en cuenta cuando nosotros planteamos el diseño de un proyecto comunitario y que tiene que ver con escuchar todas las voces que están ahí y que además usted sea un sujeto inmerso, porque usted también participa en el proceso de construcción del diseño del proyecto comunitario y de lo que va a hacer, porque además es un actor clave. Y los actores clave vienen en el módulo 1, ya les explico cuál es la importancia y la función de un actor clave. Usted se vuelve un actor clave también y además aporta a la comunidad y usted aprende de la comunidad y enseña con la comunidad. O sea, todos aportan. Entonces, si no, usted quedaría al margen del proceso formativo y entonces usted es una pieza clave de la articulación y de la vinculación entre la escuela y la comunidad. Entonces, si no se mira así, no es un actor clave y entonces, ¿cómo trabaja en una cuestión? ¿Queremos devolver mano vuelta a la comunidad? Si no, me asumo parte de la comunidad. Es fundamental hacerlo. No por ser docente, es fundamental. Y sí, no es fácil trabajar con los estereotipos. En algún momento vamos a ver un videíto que tiene que ver con eso. Hay que escuchar las voces de los niños, de nuestros grupos, de nuestros estudiantes, de qué necesitan, qué les está pasando y para ver cómo podemos buscar las ayudas o que el mismo grupo ayude a cambiar esa mirada de cómo nos hacen ver en algunos espacios, que a lo mejor no es la intención, ¿no? Pero pasa porque el niño se siente diferente o pasa porque el niño es excluido dentro del aula, pasa porque cómo cambiamos eso, ¿no? Cómo trabajamos las relaciones interpersonales, que también es otro tema de interculturalidad que podemos ver en un proyecto y que tiene que ver con lenguaje, comunicación, género, derechos humanos, inclusión, y ese mismo tema. Ven cómo algunos temas, he estado hablando de varios temas, identificando temas para trabajar proyectos comunitarios. Y los mismos niños lo van a ir, o sus estudiantes lo van a ir planteando, les van a ir planteando temas. Estoy viendo varias construcciones conceptuales en torno a la interculturalidad, te las voy a ir leyendo brevemente. Veo que ya me están poniendo algunos de los ejercicios, espérenme tantito. Voy a escuchar a otros maestros. No quisiera, es que ya no veo a los mismos de hace rato. Manuel Hernández, adelante, maestro, por favor. Bueno, ¿sí se oye? Sí, maestro, adelante. Ah, ok. Buenas noches. Referente al ejercicio de los 3 elementos que yo identifico para el proyecto comunitario en la cuestión de lo popular, por ejemplo, yo me estoy basando en lo que es la tradición de Chantolo, Día de Muertos, lo que es en la zona norte del estado. Por ejemplo, se debe considerar como un proyecto para incluir a toda la comunidad, no solamente a los alumnos. Es la identidad colectiva que tiene la gente, los huastecos. Es la costumbre, las tradiciones, los valores, las formas de expresar, y de ahí ahora sí que contenidos hay para agarrar cómo se amalgamaron las culturas, la española, la huasteca, todos estos símbolos religiosos, tanto las tradiciones que tenía la cultura huasteca con lo que vino a incluir lo que fue la conquista española. Eso sería en cuestión de identidad. Otro elemento que yo considero muy importante sería la participación y la colaboración de todos, que es algo que ahora sí que quienes hayan tenido la oportunidad de ir, se da no solamente por unos pequeños grupos, ahí es todo lo que es la zona de la Huasteca. Es algo que está muy inculcado, tiene características muy definidas y se fomenta lo que es la colaboración, actividades comunitarias. Las decisiones y las acciones siempre se van a tomar en colectivo
y ahora sí que es en beneficio de todo un grupo. Ahí el beneficio de todos es en enaltecer lo que es la cultura huasteca y más que nada la tradición de Chantolo, Día de Muertos. Y el último sería la autogestión que tiene la gente, ahora sí que la manera en que todo lo que es el proceso de preparación que tienen, tanto viéndolo desde el punto de vista religioso, por lo que fue la inclusión de la cultura, de la cultura católica, cómo es todo un proceso que se lleva para lo que es la tradición de los fieles difuntos. Ahora, viéndolo desde lo que es la cosmovisión del pueblo huasteco, de lo que era la cultura huasteca, todo ese proceso que lleva para poder hacer lo que es la tradición. Estoy hablando de lo que es, por ejemplo, el altar, cómo se conforma el altar, los elementos que lleva, que las comidas, bebidas, todo lo que es la idea que tenía sobre lo que es la vida después de la muerte y también la manera en cómo se ve ese tipo de paso en lo que es la vida después de la muerte. Así que, por ejemplo, ahí está la película de Coco, que ahora sí que es una manera muy diferente de ver la muerte. Nosotros ahí en la Huasteca se ve como una manera de eludir a la muerte, nos burlamos de ella. Y por ejemplo, ese es un elemento, esos tres elementos, lo que es la identidad, la participación y la autogestión que se tiene, se puede tomar para poder desarrollar un proyecto, pues, muy bueno. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, en efecto. Mi única pregunta es sobre un excelente tema porque sin duda creo que trabajar a todos los campos formativos y los temas transversales, porque no solo va a trabajar sustentabilidad, derechos humanos, incluso género. Yo más bien yo pensaría, mi pregunta que me hacía cuando usted me explicaba ese proyecto es, o tema, para mí el tema sería eso, ¿cuál es el problema ahí? Porque esos niños quisieran, esos estudiantes quisieran hablar con ellos. ¿Cuál es el bienestar común que usted buscaría a través de ese proyecto con enfoque intercultural para... yo entiendo que no es una tradición o no son una costumbre o una festividad que se esté perdiendo, sino a lo mejor que de eso necesita, si es un problema que necesitamos identificar como tema para fortalecer y generar un bienestar común. Yo se lo dejo ahí de reflexión. Se la voy a dejar de reflexión para que también pueda escuchar a otros maestros que me andan levantando la mano. Y en la siguiente sesión le prometo que le devuelvo la palabra para poder ver cómo afinamos esto. ¿Le parece? Esa es la intención. Sí, da muchísimo, pero ¿qué de eso necesita para que tenga ese bienestar? El maestro Joran en la sesión pasada se me quedó ahí con la mano levantada. Quisiera poder escucharlo. Si aún quiere, maestro, adelante. Buenas noches a todos desde el puerto de los bellos atardeceres de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Y después de todo lo que abordó el compañero Manuel hace un minuto o un segundo, es cierto, la interculturalidad para llevarla al aula es importantísimo tenerla desde tres preceptos muy particulares. El primero es el de la pertenencia. El segundo, la convivencia. Y el tercero es la inclusión. Esos tres aspectos tienen que ir intrínsecamente hermanados para que no haya una mala interpretación. Lo decía el maestro poniendo un ejemplo de una tradición muy arraigada en México. Y para que nosotros podamos partir desde la pertenencia, nosotros como docentes tenemos que reconocer los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre la cultura, sobre ese evento, ¿sí? Porque si bien hoy día se ha distorsionado en algunas partes, no en todo, en otros se ha arraigado, pero en otras se ha distorsionado por eventos que es el dominio común. Entonces, nosotros tenemos que saber preguntar y llegar a eso.
a lo que nosotros le conocemos como saberes previos. Y tener el respeto para poder escuchar o aplicar la escucha activa para aquellos alumnos que no comparten los mismos ideales. ¿Sí? Y después, para concluir en un aprendizaje para la vida y desde la vida, vamos con la inclusión. Son aspectos importantísimos y desafortunadamente, y lo tengo que decir con todo el respeto que merecemos todos, ¿verdad? Ya vemos personas que realmente desconocemos la tradición real, precisa, de la tradición del Día de Muertos aquí en México, ¿sí? Recordemos que esta tradición es de México para el mundo, que de aquí salió para España y que la descomposición vino a raíz de la intervención del clero. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien, los elementos que usted identificó son sin duda fundamentales para trabajarlos, incluirlos sí o sí de manera articulada en un proyecto comunitario con enfoque intercultural. Ahí sí, no hay de dónde. Si no encontramos un proyecto que tenga pertinencia en la comunidad y para la comunidad, no tiene ningún sentido el ejercicio. Veo la mano del maestro Francisco Román, yo le voy a pedir que me espere tantito. Voy a cerrar con la maestra Miriam y voy a tratar de cerrar la sesión de esta noche porque ya vamos rumbo a la parte final. Me agrada mucho, de verdad, gracias por la participación tan activa. Maestra Miriam, ¿puede compartirnos para poder ir cerrando nuestra sesión del día de hoy? Maestra Miriam Hernández, ¿aún desea participar? Si no, pues entonces quisiera escuchar al maestro Francisco, que veo que tenía desde hace rato la mano levanta. Si no vi a alguien más, perdón, maestro Raúl, adelante y cierro con usted para irme a Raúl, ajá. Maestro Raúl Rivera, adelante. Yo sé que hay más manos, pero me gusta quisiera tratar de escuchar lo más las más personas posibles. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos, maestro, por favor. Pues creo que hablar de interculturalidad, para elaborar un proyecto comunitario, pues debemos partir basado de un problema de la comunidad o en un aprendizaje que querramos llevar a cabo, no solo en los niños, sino también en la comunidad. Los tres elementos que yo rescato creo que sería una mirada a la diversidad lingüística, étnica y cultural. Y darnos cuenta que todos estamos aprendiendo, ya que formamos parte de la comunidad, lo que decía el maestro, el sentido de pertinencia. Ese sería mi comentario. Ok, muchas gracias. Sí, en efecto. Hay que tomarlos en cuenta a la hora en que empezamos a hacer nuestro diseño y nuestro planteamiento y cómo esto puede impactar a la comunidad. Voy a ir cerrando la sesión, voy a avanzar un poquito para que vean, les había puesto aquí un mapa, si algunos habían pensado algunos elementos de los que pude ir viendo en el chat, que sí, como son parte de la comunidad, la cultura, el respeto, el cuidado ambiental, las experiencias comunitarias, la horizontalidad, territorio, el cuidado del entorno. Hay muchos elementos que están ahí presentes en este ejercicio. Seguramente muchos pensaron en algunos de los elementos que estoy mostrando aquí. Es un mapa de palabras que reflexionan en torno a ello. Y bueno, nos vamos a quedar aquí generalmente. ¿Cómo conocemos? ¿Para qué aprendemos? ¿Por qué conocemos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprendemos?
Estas preguntas las vamos a ir trabajando la siguiente sesión conforme vayamos avanzando en el armado. De primero ya tenemos un poco más claro los conceptos clave. Yo espero que durante esta semana ustedes puedan darse un espacio para leer con calma cada uno de los conceptos claves que están ahí, que son fundamentales para el proyecto comunitario con enfoque intercultural. Los van viendo. Ustedes durante toda esta sesión he hablado de temas que pueden dar pie a los proyectos, de cuáles pueden ser los problemas que hay, cómo pueden desarrollar un proyecto a partir de ese problema, cómo se van viendo cuáles son esos elementos de interculturalidad, de sustentabilidad, de derechos, y cómo se pueden ir trabajando los campos formativos con un solo tema, un solo problema, cuál puede ser el beneficio ahí y de partir de su propio diagnóstico con su grupo, ¿no? Por eso están estas preguntas. Y la siguiente sesión seguimos trabajando todavía con lo que es lo popular, pero vamos a hablar un poquito acerca, esto no está dentro del curso, es un elemento más que quisiera compartirles con la comunagogía y el trabajo de las comunidades como espacio de enseñanza y aprendizaje. Y la comunidad no solo en el término del sentido de la comunidad donde están, de su grupo escolar, de la comunidad en diversos sentidos y en diversos significados. Entonces, yo les dejaría aquí pensar en 3 ideas respecto al proyecto, que es un proyecto comunitario, y pensar que este tipo de proyecto esté dirigido a un grupo con intereses comunes con el objetivo de un bienestar. Piénselo, que 3 ideas respecto a qué es un proyecto comunitario y cuáles serían esos intereses para mejorar o qué quisieran mejorar, cuál sería el bienestar común. Por eso les decía al maestro sobre la actividad de Chantoló. Tienen todos los elementos y más rato vi que le comentaban que ya se ha ocupado en Paso del Toro o algo así. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que quisieran mejor? ¿Qué es lo que quisieran que el proyecto comunitario trabajara de esa festividad o de esa tradición? Entonces, o por qué está habiendo un problema ahí que necesita trabajarse. Y bueno, la pregunta de la siguiente sesión, con esta vamos a empezar a trabajar, es no para que la contesten, solo se las dejo ahí, la vamos a contestar entre todos. Es cómo incorporar de forma manifiesta el enfoque intercultural en sus proyectos para generar una concreción didáctica escuela-comunidad. Hoy lo estuvimos haciendo de diversas formas, con los temas que abordamos, con el concepto de interculturalidad que revisamos más a fondo, con los conceptos que estuvimos de territorio, de identidad, de diversidad cultural, de contexto escolar, todos esos conceptos claves que estuvimos viendo, y cómo fuimos a lo largo de la sesión haciendo una articulación de los mismos, una transversalización de nuestra práctica con el proyecto que queremos hacer. Este es un ejercicio que haremos la siguiente sesión, solo lo voy a mostrar un poquito. Y esta parte final que ven ahí, lo van a encontrar, es como es un diseño de una servidora que lo que trata es de hacer un planteamiento de cómo ir haciendo su proyecto, su identificación del proyecto comunitario con el enfoque, y de cómo están aquí presentes todos los elementos que nos marca la nueva escuela mexicana, y de partir de situarnos en la comunidad, no solo como académicos o como docentes, sino como miembros de esa comunidad, ¿sí? De ese territorio. Y parte de ella con nuestra identidad, con nuestra diversidad. Y bueno, identificar ese tema o ese problema o esa necesidad que hay en la comunidad, en el aula, en la escuela, aunque no esté yo en una comunidad o en una población originaria, esté en una zona urbana, también hay muchas situaciones, temas, necesidades que hay en una zona rural, el contexto donde sea, la comunidad donde sea. Ahí hay muchos temas, problemas, necesidades que necesitamos ver, atender y trabajar. No perder de vista los principios o los enfoques que hoy estuvimos trabajando y que tienen que ver con la interculturalidad, la cultura de paz, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad humana,
cómo promocionamos la propia interculturalidad, la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Los temas formativos de lo humano, lo comunitario, lenguaje, los saberes y la parte científica, que lo estuvimos viendo con algunos temas, por ejemplo, cuando les hablaba del tema del limón. Todo esto que está aquí, los principios, los campos y demás, pueden dar para un proyecto formativo con el que trabajen todo lo que está ahí. Es una articulación, abajo viene una base, que es la articulación. Aquí solo va esta primera parte. Cuando vayan avanzando en los módulos, va a haber otro avance más de lo que van a ir integrando. Y al final del módulo 3 van a encontrar todo el mapa completo de la construcción y la ruta de la transversalización de un proyecto comunitario y los elementos que puede estar y ver ahí. Y bueno, pues yo les invito a que sigan trabajando con con el curso. Si hay dudas, bueno, lo compartan en el chat de atención con el grupo, en el equipo de acción formativa, donde corresponde. Y espero ver que esta sesión haya sido cumplido el objetivo que teníamos al inicio y que tenía que ver con, déjenme que me regrese ahí. Que haya sido una sesión significativa, más aclaratoria, no que nutra más, no aclaratoria más bien que nutra más acerca de la interculturalidad y de cómo encontrar los elementos de interculturalidad, de cómo ir construyendo un proyecto comunitario. Y de cómo fortalecer su formación y su acción académica a que deje de ser neutral y ser parte de la comunidad, reconociéndose a sí mismos parte de ella. Y bueno, pues para cerrar, dos personas, si alguien quisiera, ¿cómo se van de la sesión? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se sintieron? Dos o tres personitas que quisieran y podemos irnos. Muchas gracias por la escucha y espero haber sido, pues, que este material les haya sido de apoyo. Maestro Julio, adelante. Hola, buenas noches, compañeros. Pues bueno, cerrando, nos damos cuenta que en la parte de los saberes, pues el proyecto comunitario busca movilizar saberes para la comunidad. Saberes que muchas veces se enmarcan, no nada más de lo que llega a saber el niño, sino de lo que llega a saber el abuelito y que se puede poner en práctica dentro de la escuela y que a su vez subsana las necesidades reales de la comunidad. En la parte de en medio, pues, ¿qué se necesita saber más? Pues conocer a fondo qué es un proyecto comunitario para y cómo aplicarlo, la metodología y la evaluación del mismo. Y que aprendí que el enfoque intercultural busca llevar todo el conocimiento de una comunidad para ponerlo al servicio de la misma, para buscar crecer y buscar la eficientización de los recursos de la misma comunidad para solucionar las problemáticas que enfrentan en el día a día. Así es. Muchas gracias, maestro. En efecto, acaba de dar usted un elemento de lo que debe estar en un proyecto comunitario. Los recursos son parte de. Y ahí vamos armando la construcción de qué es el proyecto comunitario. Y esta parte que quisiera usted saber más, el módulo 2, tiene toda la información, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a empezar a trabajar más acerca de la construcción de qué es un proyecto comunitario. Por eso les dejaba la pregunta al final, y cómo se aplica y cómo se desarrolla. Hoy empezamos a ver temas, elementos, hoy empezamos a ver cómo se arma, cómo se va construyendo, cuáles son esos elementos de interculturalidad que pueden estar ahí. La maestra Iliana, muchas gracias, maestro Julio. Maestra Iliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Bueno, yo llegué un poquito tarde, pero bueno, me encantó mucho la sesión. La verdad estaba un poquito, pues siempre hemos estado tratando de buscar este tipo de cursos para mejorar nuestro aprendizaje y creo que este tema es bastante amplio, entonces nos abre una gran posibilidad
para que nosotros la podamos aplicar a nuestras aulas y sobre todo porque el ciclo pasado pues todos empezamos aplicando la forma en la que nosotros entendimos, comprendimos la nueva escuela mexicana. Entonces ahorita creo que estamos aterrizando un poco más en lo que podemos realizar para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y que sobre todo sea más fructífero tanto los libros y que nosotros también podamos aprender un poco más a utilizar y mejorar este proceso en pro de estos temas, porque definitivamente ahorita que estoy en los cursos, que he estado en varios, he podido darme cuenta de que tanto los libros, los colores, el uso de ellos tienen un propósito, lo cual a nosotros no se nos había bajado esta información. Entonces, poco a poco hemos ido como que mejorando esta situación de cómo manejar los libros, de cómo utilizarlos y cómo brindar esta enseñanza, aprendizaje en pro de las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, lo que quiero saber más es, pues, me interesaría ir viendo todo el proceso de pues de este proyecto, ¿no? Y implementarlo con los alumnos, porque muchas veces los proyectos que vienen en los libros son demasiado amplios o involucran muchas semanas. Entonces, nosotros tratamos de a lo mejor solucionarlo con las necesidades de los alumnos y la cuestión económica también que involucra el gasto también para ellos y para los padres, porque muchos de los proyectos que se nos vienen ahí, pues involucra eso, gasto económico, tiempo, materiales que también muchos de los recursos en comunidades no las hay, ¿no? Entonces tratamos de como maestros vincular esto y hacerlo un poquito con lo que hay en la comunidad también y con lo que tienen los niños. Muchas gracias. Gracias a usted. Tomé nota de las consideraciones que tiene. Antes de trabajar este diseño, me di a la tarea de revisar los libros y demás, porque no es así de que yo lo piense desde acá. Tengo que entender todo el contexto de lo que ustedes están trabajando. He tenido experiencia en algunos niveles. De hecho, ahorita voy a trabajar en una comunidad. Si alguien está por Chiltoyac, por ahí estaré el viernes. Por ahí podemos acercarnos. Que tiene que ver con un proyecto de saberes y demás. Y bueno, comunitario también. Y bueno, tomar en cuenta justamente una de las propuestas es que el proyecto recurra a todos los recursos, pero también haga utilización de todo lo que hay en la comunidad sin tener que invertir más que lo que está en la comunidad, si es posible. Entonces, pero vamos viendo ahí, ya hoy hemos dado los primeros elementos del proyecto y vamos avanzando. Vamos a ir armando un ejemplo entre todos para que podamos ir avanzando. Muchas gracias, maestra. Y gracias por la apreciación. Cierro con una participación y nos vamos para ser respetuosos de los tiempos. ¿Alguien más? ¿Cómo se van de la sesión? No sé, de los maestros. Maestro Francisco, que tenía hace rato levantada la mano, quería compartir. Para cerrar, quisiera usted compartir. Creo que sí, era el maestro Francisco Román, que ya no alcancé a anotar aquí en... Ya salimos del tema de los tres conceptos. Los tres elementos o características que configuran lo popular y lo comunitario. Pero no importa que regresemos a esto, porque creo que ya había Podemos pasado. hacerlo para cerrar, ¿le parece? Y bien. Mi primer concepto es cambio. Cambio radical en la educación, poniendo en el centro y como prioridad a las personas y sus comunidades. El segundo sería reconocimiento. Valora las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. De esta manera promovemos el pensamiento analítico, crítico y reflexivo. Y el tercero sería transformación para los cambios en la sociedad, promoviendo la justicia social y la equidad,
además de la democracia comunitaria. Y ya creo que eso sería todo mi comentario. Eso tiene mucho que ver con la promoción de la cultura de paz, que es uno de los elementos bien importantes en las comunidades, donde se han estado ya suscitando muchas cuestiones de violencia y demás. Y creo que si usted trabaja uno de los elementos de interculturalidad, tendría que integrarlo para ello. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues voy a ser respetuosa de los tiempos de todos, de todas, de todes. Les agradezco mucho que hayan estado hasta el final. Veo que está ahí acompañado de nuestro Francisco, que saludos a quien lo acompaña. Y bueno, pues muchísimas gracias por la participación de todos. Me agradó mucho escucharlos, me llevo mis notas para preparar la siguiente sesión, fortalecer, hacer cambios y ver de qué manera puedo hacerlo un poco más práctico sin perder de vista las conceptualizaciones que necesitan que sigamos trabajando para poder desarrollar este proyecto comunitario. Bonita noche, que tengan buena jornada mañana. Hasta la siguiente sesión.